Hola, ¿qué tal? En este video vamos a trabajar tres ejercicios de semejanza de triángulos. El primer ejercicio enuncia: los siguientes pares de polinomios de polígonos son semejantes. Es decir, este triángulo pequeño con este triángulo grande son semejantes. El enunciado ya me indica que son semejantes y me indaga por los valores que toma la incógnita x, que es un lado del triángulo más grande, la incógnita y, que es un ángulo del triángulo más grande, y la incógnita z, que es otro ángulo del triángulo más grande. Muy bien, vamos a utilizar el hecho de que los polígonos son semejantes. Como son semejantes, podemos utilizar el criterio de semejanza lado, ángulo, lado, porque tenemos en ambos triángulos la medida de dos lados y el ángulo formado entre esos lados. Ese criterio de semejanza entonces me indica que los lados son proporcionales y los ángulos son congruentes. Los lados que son proporcionales me permiten construir esta razón. Bueno, esta igualdad de razones, que son una proporción. Me indica que este lado PQ, que lo tengo aquí arriba, es correspondiente con este lado ST, que está aquí en el denominador. Ahora, el lado que va de Q a R, que lo tengo acá arriba, es correspondiente con este lado que va de U a T, que lo tengo acá abajo. Precisamente ahí se encuentra una de las incógnitas que debo determinar. Muy bien, utilizando esa proporción vamos a reemplazar con la información que tenemos a partir de la gráfica. Sabemos que el lado PQ mide 4, sabemos que el lado ST mide 12, sabemos que el lado QR mide 5 y sabemos que el lado TU está representado con la incógnita X. Con esta proporción nos disponemos a despejar la incógnita X, pero para poderla despejar necesitamos tenerla en el numerador. Quiere decir que podemos invertir los elementos, los de arriba van a pasar para abajo y los de abajo van a pasar para arriba. Ahora, aplicando eso que acabo de decir, nos quedaría 12 cuartos igual a x sobre 5. Ya la incógnita nos quedó en el numerador. Ahora necesitamos quitar este 5 que está dividiendo a la x, porque la estamos despejando y necesitamos dejarla sola. Como necesitamos dejar la x sola, este 5 se va a transportar al lado contrario a realizar la operación inversa a la que está haciendo. El 5 está dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar al lado derecho. De esta forma la x quedó solita. Podemos realizar esa operación en la calculadora. 4 por 12 dividido 5. Lo presentamos como número decimal. Me equivoqué acá. Vamos a colocar bien la división. 5 por 12 dividido 4 nos da 15. Quiere decir que el lado X vale 15. Ya hemos utilizado el hecho de que son lados proporcionales y hemos encontrado una de las incógnitas X que vale 15. Ahora vamos a utilizar el hecho de que los ángulos son congruentes. El hecho de que sean congruentes significa que la medida de los ángulos es igual. Medida igual. Es decir, que la medida en Q vale 37, con lo cual la medida en T también debería valer 37. Quiere decir que como son ángulos congruentes, el ángulo en Y va a ser 37 grados. Ahora, para identificar la incógnita Z, que es este ángulo, lo que vamos a hacer es utilizar una propiedad de los triángulos. La propiedad de los triángulos me indica que la suma de todos los ángulos internos me tiene que dar 180. Es decir, la suma de Y con la suma de este ángulo recto. Este triángulo, este cuadrado que aparece aquí en la esquina de S, me está indicando que es un triángulo rectángulo, es decir, que es un ángulo recto. Como es un ángulo recto, ese ángulo en ese cuadradito me indica que mide 90 grados. Ahora, sumo el ángulo Z y esa suma me tiene que dar 180 grados. Yo conozco que el ángulo Y vale 37, lo sumo con 90, dejo todo el resto igual,
La suma de 37 con 90 nos da 127 grados más z grados igual a 180. Y vamos a pasar este 127 que está involucrado en una suma, va a pasar al lado contrario a restar. Quiere decir que nos quedaría z igual a 180 grados menos 127 grados. Lo hacemos en la calculadora, 180 menos 127, y nos da 53 grados. Con eso hemos terminado este primer ejercicio 132. Vamos a continuar con el ejercicio de la siguiente página. Este ejercicio me pide determinar el criterio que permite establecer la semejanza entre cada par de triángulos. Además nos pide explicar nuestra respuesta. Ahora, para poder establecer el criterio de semejanza, nos están pidiendo identifique cuál es el criterio de semejanza. Vamos a presentar los criterios de semejanza que se conocen. Criterio de semejanza lado, lado, lado. Es decir, los lados forman proporciones. Es el primer criterio. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. Los lados son proporcionales y los ángulos son congruentes. Este criterio lo acabamos de utilizar en el ejercicio anterior. El tercer criterio es ángulos, ángulo, ángulo. Es decir, que en este criterio los ángulos son congruentes, dos ángulos congruentes. Esos son los tres criterios de los que disponemos. Ahora vamos a realizar el ejercicio 147 y vamos a determinar si el triángulo ABC es congruente con el triángulo AD. ¿Qué criterio de semejanza se podría utilizar para garantizar que son semejantes? Muy bien. Ejercicio 144. Tenemos la figura del triángulo más grande. Podemos colocar aquí A, aquí B, aquí B, aquí C y aquí E. Y lo que vamos a hacer es identificar cuál de estos criterios nos sirven para poder justificar que esos dos triángulos, el amarillo y el naranja, son triángulos semejantes. Semejanza significa que tienen la misma forma, que conservan la medida de los ángulos y que además los lados son proporcionales. Si yo agrando este triángulo verde, lo agrando de tal forma que coincida con el triángulo rojito, eso me está indicando de que son semejantes. Además me está indicando que este ángulo que aparece en la esquina coincide con este mismo ángulo. Además me está indicando que este ángulo que aparece en esta esquina superior coincide con este otro ángulo. Además es evidente que el ángulo en A es común en ambos triángulos. Es decir, que podríamos utilizar ángulos, el criterio de semejanza, ángulos congruentes, ángulo, ángulo. Pero, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo justificamos nuestra respuesta? Ya sabemos que los ángulos tienen la misma medida. Tanto el ángulo en A como el ángulo en D y en B, tanto el ángulo como E y C, son congruentes. Son congruentes porque si yo vuelvo más grande el triángulo más pequeño, conservando la proporción de los lados, pues fíjense que va a llegar un momento en el que va a coincidir el triángulo verde con el triángulo rojo. Mírenlo ahí. Lo vuelvo más pequeño, que es el triángulo que nos están dando aquí en el ejercicio. Ahora lo vuelvo más grande y va a llegar a un punto donde coincide con el mismo triángulo rojito. Este ángulo en C, este ángulo en B es congruente, tiene la misma medida que los ángulos en E y en D. Bueno, ¿cómo justificar entonces esto? Para justificar esto vamos a recordar los ángulos que se forman entre paralelas y secantes. Recordar que estas dos rectas
la azul y las azules, las rectas azules son paralelas y las rectas rojas son secantes. Son paralelas las azules porque tienen la misma inclinación y son secantes las rojas porque cortan a las paralelas. Estos ángulos que se forman acá, este ángulo y este ángulo, son el mismo ángulo y se llaman ángulos colaterales. Este ángulo que se forma acá y este ángulo que se forma acá son los mismos, es decir, tienen la misma medida y se llaman ángulos colaterales. Ilustrado en nuestro triángulo, este ángulo es igual, es colateral a este ángulo B y el ángulo en E es colateral al ángulo C. Eso me permite a mí explicar la respuesta utilizando el concepto de ángulos colaterales. ¿Conoces otros ángulos que se forman entre paralelas y secantes? Podríamos recordarlos con una consulta en Google, esos ángulos que se forman y que son muy útiles para identificar semejanza de triángulos. En este caso hemos utilizado ángulos colaterales. Muy bien, vamos a continuar entonces con la justificación de este ejercicio. El triángulo, podemos concluir que el triángulo ADE, es decir, el triángulo pequeñito ADE, es semejante, esta figurilla, este simbolito que aparece acá, significa semejante al triángulo ABC, es decir, al triángulo más grande, porque el ángulo A es común. Quiere decir que el ángulo A le corresponde tanto al triángulo pequeño como al triángulo más grande. Ahí tenemos un ángulo que es congruente entre los dos. Y los ángulos de E y B son colaterales. Que sean colaterales significa que son congruentes. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos un ángulo que es común en ambos triángulos y dos ángulos que son correspondientes, congruentes, Entonces podemos concluir que son triángulos semejantes por el criterio de ángulo-ángulo.